noches, niños. Empezamos. El tema de hoy día es acerca del corazón. Ya vamos a empezar con órganos y sistemas. Entonces, primero, algunas consideraciones generales. El corazón, este órgano que lo tenemos en el mediastino, es un órgano central, cuya punta va hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Está por delante relacionado con el esternón, por detrás con lo que son las vértebras y hacia los costados con los pulmones. Está descansando o está por encima de lo que es nuestro músculo diafragma. Tiene 4 cámaras, 2 aurículas o atrios, como mencionaron en biología, y 2 ventrículos. Hay un corazón considerado derecho o arterial y el corazón derecho venoso, el corazón izquierdo arterial. Por eso el derecho está en el centro y el izquierdo está en el centro. Movimientos, pues van a tener movimientos de contracción y de relajación. La contracción también se llama sístole, es cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre por las grandes arterias, y la relajación o diástole, que es cuando el corazón se va a llenar de sangre. Sus dimensiones. Se menciona que el corazón es del tamaño de nuestro puño cerrado. Ya, en su eje longitudinal mide más o menos 12 a 13 centímetros. En el eje transversal 9 a 10.5 centímetros y en el eje antero-posterior 6 a 7 centímetros. El peso del corazón, que también esto es relativo de acuerdo a cada bibliografía. Esto es el PRIVE, que en el hombre más o menos pesa unos 300 gramos y en la mujer 220 gramos. Esta imagen es para que puedan reconocer las caras en el corazón, porque nuestro corazón está así, como un triángulo que está echado. Esta va a ser su superficie anterior. Acá atrás vamos a tener la base, la superficie pulmonar derecha, la izquierda y nuestra cara diafragmática. Por aquí, nuestro ápex o vértice del corazón. En cuanto a su configuración exterior, entonces primero nuestro ápex o vértice, que es el que tenemos aquí. Es redondeado, está dirigido hacia abajo, hacia nuestro lado izquierdo del cuerpo, adelante y hacia la izquierda. ¿Dónde lo auscultamos? Más o menos en el quinto espacio del intercostal, del lado izquierdo. Está a 8 o 9 centímetros a la izquierda de nuestra línea media del cuerpo. La base, que es la que vamos a ver aquí arriba, está dirigida hacia arriba, atrás y hacia el otro lado, a la derecha. Está formada por la cara posterior de nuestras aurículas, que las tenemos aquí. Por delante está relacionada con la aorta, con nuestra aorta, con nuestro tronco pulmonar, que es esta vena arteria, y también está relacionada con nuestras venas cavas y las venas pulmonares, que estas venas van a salir de nuestras aurículas. Luego tenemos una cara anterosuperior o esternocostal, es decir, la que va a estar en relación, ¿no?, con estas estructuras. Está hacia adelante, arriba y a la izquierda, es la que tenemos aquí. Ahora vamos a tener 2 surcos. Un surco interventricular anterior. ¿Qué va a hacer? Pues va a delimitar nuestros ventrículos, los va a separar en uno derecho y uno izquierdo. Y nuestro surco auriculoventricular es el que va a separar las aurículas de los ventrículos. Va a venir así este surco. Entonces el interventricular anterior, pues en el vértice va a terminar en lo que es nuestro vértice del corazón, va a estar delimitado también por lo que es la arteria pulmonar en la parte superior, vasos coronarios anteriores, nervios linfáticos que, como ven, pasan por aquí, por el surco. El auriculoventricular separa las aurículas de los ventrículos. Por debajo del surco auriculoventricular tenemos la cara anterior de nuestro ventrículo derecho, que es el que tenemos aquí, y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. Por encima del surco auriculoventricular tenemos el origen de la arteria pulmonar, que es este en morado, el origen de la aorta y la cara anterior de nuestras aurículas que vamos a tener en esta zona. Tenemos unas estructuras llamadas apéndices auriculares. ¿Ya? En algunas bibliografías mencionan a las aurículas solamente como átrios, y a estos apéndices u orejuelas les llaman aurículas. Entonces tienen que fijarse, según lo que van leyendo, a qué se están refiriendo, ¿no? Esta parte la tomé del testículo, ¿no? El testículo sí nos dice aurículas y ventrículos, y a estas partes de aquí les dice apéndices auriculares, ¿no?
van a ser esas estructuras que van a rodear la aorta y la arteria pulmonar. La cara anterior está en relación con los pulmones, con la pleura y con la pared anterior del tórax, ¿no? Hacia los costados. Y va a estar esta cara anterior superior en lo que se denomina el espacio precordial, que es la zona anterior de nuestro tórax. Por eso, cuando un paciente, por ejemplo, está teniendo un infarto, ¿qué decimos? Que tiene dolor precordial, porque estamos hablando de esta zona que está por detrás de nuestro esternón, ¿no? En relación con el corazón. Otra cara que encontramos es la cara posterior inferior o diafragmática, que es lo que vemos aquí. Es la cara que va a descansar sobre el diafragma. La cara inferior de los ventrículos se va a dividir en dos partes por el surco auriculoventricular posterior o coronario. En la derecha tenemos lo que es nuestra arteria, la arteria coronaria derecha. En la izquierda, pues la izquierda y la gran vena coronaria. Tenemos nuestros vasos. La parte inferior de las aurículas está separada por el surco interauricular. Entre aurículas hay un surco, entre ventrículas hay un surco, y entre aurículas y ventrículos hay otro surco. Descansa sobre el diafragma por medio del pericardio. El pericardio va a ser su capa externa del corazón, y ya lo vamos a ver aquí. La cara izquierda pulmonar, la que tenemos aquí, convexa en sentido vertical en relación con la cara interna del pulmón izquierdo. Sus bordes se consideran un borde derecho y bordes izquierdos. Este es el derecho, es delgado, descansa sobre el diafragma. La extremidad posterior corresponde a la desembocadura de nuestra vena cava inferior, que la tenemos aquí. La extremidad anterior corresponde a la punta del corazón. Considera como borde derecho todo esto nuestro testículo. Los bordes izquierdos, pues inferior y superior, aquí inferior y superior, están en relación con nuestro pulmón izquierdo. En la configuración anterior, entonces, tenemos dos aurículas, dos ventrículos. Las aurículas son los receptáculos de la sangre, es decir, a ellos va a llegar por las venas que les corresponde la sangre. Y los ventrículos, ¿qué hacen? Mediante la contracción o la sístole van a expulsar la sangre del corazón para poderla llevar a los distintos órganos del cuerpo. En los tabiques tenemos un tabique interventricular y un tabique interauricular. Eso lo vemos en la configuración interior. Ahora vamos a ver la vista interna del corazón. Algunas especificaciones generales de las aurículas son estas. Son cavidades irregularmente cuboideas, tienen paredes delgadas, diferente a los ventrículos que son más gruesas sus paredes, no tienen columnas carnosas, hay un orificio aurículo-ventricular y tenemos también orificios venosos, ¿no? Para las venas que tenemos en cada una de las aurículas. Entonces, primero la aurícula derecha. En cuanto a sus paredes, en la parte externa, pues es cóncava, está ocupada por relieves de los músculos pectíneos. Los músculos pectíneos los vamos a tener aquí, estos que tenemos acá. Es como una zona trabecular. Posterior presenta la crista terminalis o cresta terminal, que es esta zona que está aquí, que está levantada, ¿no? Desde la desembocadura de la vena cava superior a la de la vena cava inferior. Si esto lo cubrimos, vamos a ver que la cresta pues va a estar aquí, ¿no? Por encima de esas desembocaduras. Entre los dos orificios de las dos venas cavas están los tubérculos del óvulo, pero los tenemos aquí también. En la parte inferior vamos a tener el orificio de la vena cava inferior, válvula en forma de semiluna, que es la de Eustaquio, y el orificio de la vena coronaria, que va a ser la válvula de Tebecio. Estas válvulas son insuficientes. En la parte superior tenemos el techo de la aurícula, el orificio de la vena cava superior. En la parte anterior vamos a tener el orificio auriculoventricular, que va a estar para este lado. Y tenemos en la parte interna nuestro tabique interauricular y la fosa oval, que la tenemos aquí, que cuando en la etapa fetal, esto va a formar el agujero oval que va a comunicar las aurículas y va a permitir una correcta circulación en el feto, pero ya cuando empiece el desarrollo en la persona, pues esto de aquí se cierra, ¿no? Y se convierte solamente en una fosa oval. El hecho de que haya un agujero aquí es algo patológico. La aurícula izquierda, la que tenemos aquí.
En la parte inferior, en sus paredes inferior, tenemos el orificio auriculoventricular izquierdo con la válvula mitral. Este de aquí es nuestro orificio auriculoventricular, separa estas dos cavidades. Y la válvula mitral, pues va a ser la que vamos a encontrar aquí. En la parte superior tenemos los 4 orificios de nuestras venas pulmonares, derechas e izquierdas sin válvulas. En la parte anterior, pues es cóncava, deprimida con los gruesos troncos arteriales delante, ¿no? Ya sea de la aorta o de la arteria pulmonar. La parte posterior es casi plana de esta aurícula. En la parte externa tenemos un orificio que conduce al apéndice auricular, que es el apéndice auricular. Y en la interna, pues también va a haber un tabique auriculoventricular y también vamos a encontrar nuestra fosa oval, pero ya del otro lado, viéndola desde la aurícula izquierda. Los ventrículos, sus caracteres generales. Orificios, tenemos un orificio auriculoventricular, que hablamos, lo va a comunicar con la aurícula correspondiente, y orificios arteriales, con la arteria que cada uno emana. Ahora en las arterias vamos a encontrar válvulas o valvas, al igual que también entre cada orificio auriculoventricular, que son estas estructuras que tenemos aquí. Las válvulas auriculoventriculares forman una forma de embudo membranoso que va a penetrar por su vértice, cara interna auricular, externa o ventricular hacia abajo, tiene un borde adherente y tiene un borde libre. Un borde que está adherido y un borde que está libre. Y lo que son las válvulas arteriales, también llamadas sigmoideas, ya sea la pulmonar o la aórtica, igual tienen sus dos bordes. Vamos a tener en estas válvulas, van a haber nódulos. Para la válvula aórtica tenemos un nódulo de Arancio y para lo que es la arteria pulmonar en su válvula tenemos el nódulo de Morgano. Son estructuras que vamos a encontrar en la zona de las válvulas. Tenemos los senos de Valsalva y el conducto valvular. Y tenemos las columnas carnosas. Estas son características de los ventrículos, que vemos que sus paredes pues, van a ser más gruesas. Entonces, el ventrículo derecho en sus paredes. Una interna que es convexa hacia la cara ventricular, anterior entre el flujo interventricular, que separa los ventrículos y el borde derecho, y posterior el borde derecho, del borde derecho al flujo interventricular posterior. Sus ángulos, uno anterior, uno posterior y uno externo. Su vértice, en la parte inferior de los dos surcos interventriculares, tenemos nuestras trabéculas, que van a ser estas zonas. Estas partes que son como uniones entre las paredes se denominan trabéculas. En el ventrículo derecho entonces tenemos en la base el orificio auriculoventricular derecho, que por detrás y a la derecha tenemos el orificio aórtico, la válvula tricúspide. La válvula tricúspide la vamos a encontrar en las cavidades derechas y la bicúspide o mitral en las cavidades izquierdas. En la válvula tricúspide tiene una válvula o valva anterior, posterior, interna, que son las que funcionan aquí. Anterior, septal, que es la interna, y la posterior. Y tenemos lengüetas valvulares accesorias. Los pilares son estos que tenemos aquí, que aquí se denomina como músculo papilar. Estos músculos papilares aquí, que continúan de nuestras valvas, se denominan pilares. En este caso del ventrículo derecho. Tenemos un pilar anterior, en la parte media y la pared anterior del ventrículo, se inserta en la parte externa de la valva anterior, que la tenemos aquí, se denomina fascículo arqueado. Pilares posteriores, en la pared posterior del corazón, se inserta en la valva posterior, que la tenemos aquí. Y los internos se desprenden de nuestro tabique interventricular y van a la valva interna o septal, que tenemos aquí. La base, el cono pulmonar o infundíbulo, ¿qué es esto? Es la zona donde tenemos, empieza nuestra arteria pulmonar, que es una zona cónica, que se va a denominar así, cono pulmonar o infundíbulo, la zona que llega hacia nuestro tronco pulmonar. Aquí vamos a tener lo que se denomina cresta supraventricular de His en esa zona. Y el orificio de la arteria pulmonar, pues que está delante de la aorta,
Tenemos sus válvulas sigmoideas, como hemos hablado, anterior y dos posteriores, y el nódulo de Morgagni, ¿no? Que como les mencioné pertenece a esas válvulas. La cavidad del ventrículo derecho, la cámara de entrada, que es cámara venosa, y una región de salida que tenemos nuestra cámara pulmonar. En el ventrículo izquierdo, en las paredes, pues es la cavidad que tiene las paredes más gruesas, porque es la cavidad del corazón que va a trabajar más. Sus paredes son interna, externa, anterior y posterior. Acá tenemos el vértice, que es la punta del corazón. Vamos a tener las columnas carnosas que forman la pared de nuestro ventrículo, y tenemos sus valvas que, como mencioné, en el lado izquierdo es la válvula mitral. La base, tenemos el orificio auriculoventricular izquierdo, que va a dividir con la aurícula, con la válvula mitral o bicúspide. Tenemos dos valvas, a diferencia del anterior que hemos visto que tiene tres. Tiene una valva posterior y una valva anterior. Esta es la posterior, esta es la anterior. Los pilares, que son los que continúan de nuestras valvas, una anterior y un posterior. El orificio aórtico, que es el que vamos a tener por aquí, por donde va a salir la aorta, dentro del orificio auriculoventricular, tiene sus tres válvulas sigmoideas, y allí tenemos el nódulo de Arancio. La cavidad ventricular pues va a tener comunicación con la cámara auricular y con la cámara aórtica, que es la que nos comunica con nuestra arteria aórtica. Entonces, esta imagen es para poderles mostrar cuando tiene actividad el corazón, cuando se contrae o se relaja, para que pueda dejar el paso de la sangre. Va a tener que aperturarse esta valva que es así. Aquí tenemos la valva cerrada, que es como se observa, nuestra mitral y nuestra bicúspide, y luego estas valvas pues se van a abrir con también la ayuda de nuestros músculos papilares y las trabéculas que hemos visto, para permitir nuestro paso de la sangre, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay válvulas tanto auriculoventriculares como también en nuestras arterias pulmonar y aorta. La estructura de las paredes del corazón. Vamos a tener esto: el endocardio, el miocardio, epicardio y pericardio. Acá los estoy mencionando de lo más interno a lo más externo, ¿no? Nuestro endocardio, hablando de la parte más interna del corazón, miocardio, luego tenemos el pericardio y el epicardio y el pericardio. Entonces, hablamos del miocardio. Está formado por tejido muscular, como su nombre lo dice, mio, viene de músculo, es la parte muscular del corazón. De las aurículas y de los ventrículos, tenemos estratos musculares en las aurículas, tanto superficial, formado por fibras circulares o transversas en ambas aurículas, y profundo por fibras longitudinales en cada aurícula. Estratos musculares de los ventrículos, que son superficial, medio y profundo, en este caso son tres. El superficial, formado por fibras longitudinales en el vértice cardíaco, el medio entre los estratos longitudinales, y el profundo, fibras longitudinales también. Aquí, al hablar de miocardio, tocamos el tema del sistema excitoconductor del corazón, que está dirigido por lo que son nuestras fibras de Purkinje. ¿Esto qué quiere decir? Es el sistema por el cual se envían las señales de excitación del corazón, es decir, con las cuales el corazón ya va a producir lo que es la sístole o la diástole, ¿no? Según el impulso cardíaco. Tenemos dos estructuras importantes: el fascículo auriculoventricular y el nódulo sinoatrial. El fascículo auriculoventricular, que es el que vamos a tener aquí, esta zona amarilla y roja, se transmite la onda contráctil desde las aurículas hasta los ventrículos. Se denomina nódulo de Astor-Tawara, que está situado en la aurícula derecha, cerca de la valva interna de la tricúspide. Se continúa en el septo interventricular por el haz de His, que es este que tenemos aquí. Y el haz de His se va a repartir por las paredes. Ramos derecho e izquierdo del haz se extienden por las paredes de nuestros ventrículos. Es decir, llevan la excitación del corazón, esta onda contráctil, hacia los ventrículos del corazón para que se puedan contraer y puedan expulsar la sangre.
Y el nódulo sinoatrial, que es el que tenemos aquí arriba, está en azul, es el nódulo denominado de Katie-Flack. Está en la pared derecha de la aurícula derecha, nos ayuda a tener una contracción rítmica del corazón. Por eso se denomina que hablamos que tenemos un ritmo sinusal, que es lo que observamos en nuestro EKG, lo que observamos en un monitor, en un paciente. Es decir, que es una contracción, una sístole, una diástole rítmica, ¿no? Porque si fuera asimétrica, si no fuera rítmica, ya estamos hablando de patologías en el corazón. Entonces la excitación pues va al nódulo sinoatrial, sinoauricular, va al nódulo auriculoventricular, por su fascículo auriculoventricular o haz de His, va a emitir los impulsos hacia los ventrículos y así tenemos lo que es nuestra contracción en el corazón. El epicardio es el que va a cubrir por fuera al miocardio. Es transparente lo que tenemos aquí. A través de él vamos a observar las distintas estructuras. Observamos el miocardio, como dije, es la parte muscular, sus vasos, sus nervios y el tejido adiposo subepicardio. Todo corazón va a tener ese tejido adiposo. Pero, por ejemplo, en los pacientes que sufren de enfermedades con el colesterol alto, que tienen los triglicéridos altos, cuando vemos el corazón es totalmente amarillo, totalmente cubierto este tejido adiposo. ¿Y eso a qué nos lleva? A que el paciente pueda tener, en este caso, una enfermedad cardíaca como es un infarto. Entonces, tenemos ahora lo que es el endocardio, la parte interna de nuestro corazón. Túnica interna de la pared cardíaca, tapiza la superficie interna del miocardio. Tenemos tres capas, una externa, una media, una interna. La externa formada por tejido conjuntivo y fibras elásticas. La media, lo mismo, más los miocitos, que son nuestras células musculares. Y la interna, que es la parte endotelial. Y el endotelio, entonces, esta parte de lo que es el endocardio. Y tiene túnicas vasculares. La externa se denomina adventicia. La media, nada más media, y la interna es la íntima. Estas son las túnicas vasculares, es decir, en los vasos. Si nosotros hacemos un corte en la aorta, vamos a encontrar que tiene estas tres túnicas, adventicia, media e íntima. El circuito cardíaco, solamente para mencionarlo, vamos a tener una circulación mayor, una circulación menor, como seguro lo han revisado ustedes cuando han visto la parte de generalidad, ¿no? Entonces, tenemos las arterias coronarias derecha e izquierda que se van a iniciar en nuestro bulbo aórtico, es decir, en la aorta. Entonces, estamos hablando de nuestro ventrículo izquierdo. Durante la sístole, es decir, la contracción del corazón, la entrada en las arterias coronarias está cerrada porque las válvulas y las arterias son comprimidas por la contracción del músculo cardíaco. La irrigación del corazón pues va a disminuir en la sístole y la sangre penetra en el corazón durante la diástole. Entonces vamos a tener que de nuestro ventrículo izquierdo vamos a tener lo que es la salida de la sangre por nuestra arteria aorta. De la aorta va a ir toda esta sangre a ser irrigada a los distintos órganos. Luego esta sangre va a ser recogida, va a recoger lo que es el dióxido de carbono y esta sangre venosa pues va a llegar por el otro lado, por nuestra aurícula del lado derecho. Va a ingresar por aquí y va a salir al momento de la sístole, pues con el otro tronco arterial que tenemos, que es nuestra arteria pulmonar, y va a ir a la circulación menor, que ¿cuál es? La que se realiza en los pulmones. Va a ir hacia los pulmones y va, por así decirlo, limpiar esta sangre, ¿no? Va a quitar el dióxido de carbono y la va a oxigenar, y nuestra sangre va a regresar por nuestra aurícula izquierda vía las venas pulmonares, y ya va a regresar una sangre arterial, y así va a ser nuestro ciclo. La circulación menor pues se va a dar en la parte pulmonar y la mayor cuando va a ir hacia los órganos. Por eso es que se dice que el corazón izquierdo es arterial y el corazón derecho es venoso, porque el izquierdo maneja la sangre que está oxigenada, mientras que el derecho es la sangre que lleva el dióxido de carbono. Entonces es lo que tenemos en esta imagen. Aquí tenemos el comienzo de la diástole,
Tenemos todavía aquí el cierre de lo que son las válvulas pulmonar y aórticas. Tienen que estar cerradas para que si nuestro corazón pueda llenarse de sangre, ¿cierto? Luego de esto tenemos la apertura de las válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares durante los momentos iniciales de la diástole. Aquí se apertura para que pase la sangre de nuestras aurículas hacia nuestros ventrículos. Teniendo los ventrículos ya con la sangre, pues empieza la contracción atrial o auricular durante los momentos finales de la diástole. Luego tenemos el cierre de estas válvulas, tienen que cerrarse para que no regrese así la sangre hacia las aurículas y después pueda salir por nuestros troncos arteriales. Ahora, hablemos acerca de la irrigación de nuestro corazón. Está en sí basada en nuestras arterias coronarias, ya sea derecha e izquierda. Nuestra arteria coronaria derecha es la que tenemos por sale de la aorta, aquí está nuestro tronco de la aorta, a la altura de la válvula semilunar derecha, entre la aorta y la aurícula derecha. Contornea nuestro borde derecho del corazón, tiene ramos interventriculares, un ramo interventricular posterior que va a llegar al ápice o al ápice del corazón, donde se van a estomosar con un ramo en nuestra arteria coronaria izquierda, que es la que vamos a tener aquí. Ahora, los ramos de la arteria coronaria derecha, ¿a qué van a vascularizar? A la aurícula derecha, aparte de la cara anterior del ventrículo derecho, a la cara posterior del ventrículo derecho, a la pared posterior, en una pequeña zona de nuestro ventrículo izquierdo, al septo interventricular que está por dentro, al tercio posterior de este septo, del septo interauricular, y al tercio posterior del septo interventricular, a los músculos papilares que también hemos visto que están en la configuración interna del corazón, del ventrículo derecho, y al músculo papilar posterior del ventrículo izquierdo. Y la arteria coronaria izquierda es la que vamos a tener aquí. En relación con la válvula semilunar izquierda, el surco coronario está por delante de la aurícula izquierda. Entre el tronco pulmonar y la aurícula izquierda van a emitir los dos ramas. Un ramo interventricular anterior, que es el que tenemos por acá, y un ramo circunflejo, que es el que tenemos aquí. El interventricular anterior, el surco interventricular anterior, lo va a recorrer hasta llegar a la punta del corazón o ápice. Se van a estomosar con un ramo de la arteria coronaria derecha, como hemos mencionado. El circunflejo, que es el que vemos aquí, que se va hacia atrás, que va a rodear, o sea, el tronco básico de la coronaria, es el tronco básico de la coronaria izquierda, contornea el corazón del lado izquierdo, va a pasar por lo que es el surco coronario y se va a unir a la coronaria derecha, por atrás, donde vascularizan sus ramos a la aurícula izquierda, a la pared anterior y posterior de nuestro ventrículo izquierdo, parte de la pared anterior del ventrículo derecho, 2/3 anteriores del septo interventricular y al músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, como vemos, ambas ramas, ambas arterias, ya sea la derecha o la izquierda, pues van a vascularizar al lado que les toca, más parte del lado contrario, ¿no? En este caso, por ejemplo, la izquierda vasculariza todo nuestro lado izquierdo, pero parte también de algunas estructuras del lado derecho. Y lo que se denomina también arterias intraorgánicas del corazón, que ya son ramos pequeños, son troncos de nuestras arterias coronarias que ya hemos mencionado, parten arterias que son auriculares, ventriculares, septales y papilares, ya son ramos pequeños, y lo que se denominan arterias obturadoras. Luego tenemos las venas intramusculares. Siguen el trayecto de los fascículos musculares y se van a dirigir por 3 vías, hacia el seno coronario, que está aquí, hacia las venas anteriores del corazón, en la parte anterior de nuestro corazón, y las venas pequeñas, como las tenemos aquí, que se denominan venas de Tebecio. Las venas cardíacas tienen mayor desarrollo en el lado izquierdo del corazón. Las venas del sistema del seno coronario, que es el que tenemos en esta zona, vemos que el seno está dividiendo, ¿no?, nuestras aurículas de los ventrículos.
segmento posterior del surco coronario entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. En esa zona lo vamos a encontrar. Desemboca en la aurícula derecha y septo interauricular. Desembocan las siguientes venas en el seno coronario: la vena cardíaca magna, que es la que tenemos aquí, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena posterior, la vena oblicua de la aurícula izquierda, la vena cardíaca media y la vena cardíaca parva. Esta de aquí es la que tenemos en la media. Y la pequeña, que también es denominada parva. Y las venas cardíacas anteriores, porque aquí hemos visto la parte posterior del corazón, ¿no? Las anteriores son pequeñas venas situadas en la cara anterior de nuestro ventrículo derecho y desembocan directamente en la cavidad de la aurícula derecha. Linfáticos. Vamos a encontrar redes de capilares linfáticos debajo del endocardio, dentro del miocardio y debajo del epicardio, que va a ser la parte externa del corazón. Tenemos colectores en los linfáticos que van a llevar la linfa. El colector derecho se origina en el interior del surco interventricular posterior, recibe la linfa del ventrículo y de la aurícula del lado derecho y tiene linfonodos anterosuperiores izquierdos del mediastino. El colector izquierdo se forma en el surco coronario, borde izquierdo del tronco pulmonar, recibe la linfa de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y en parte la cara anterior del ventrículo derecho. Lleva los linfonodos traqueobronquiales. Ambos colectores desembocan en los linfonodos del mediastino anterior, los linfonodos traqueales izquierdos. La inervación. Hay un sistema nervioso en el corazón, dado por troncos aferentes, por plexos en el mismo corazón y por campos ganglionares. Los nervios del corazón van a ser de dos tipos: inhibidores y aceleradores. También van a haber depresores e intensificadores. Los nervios simpáticos parten de los 3 ganglios cervicales, tenemos en la zona cervical, y de los 5 ganglios torácicos superiores. El nervio cardíaco cervical superior, tenemos el nervio cardíaco medio, el cervical inferior y los torácicos que vamos a tener en esta zona. Al llegar al corazón se divide en 2 grupos, mencionan uno superficial y uno profundo. El superficial en la parte superior, las arterias carótida y subclavia, y en la parte inferior la aorta y tronco pulmonar. El profundo, ramos de nuestro nervio vago, y se extiende por la cara anterior del tercio inferior de la tráquea. Aquí tenemos lo que son nuestros ramos cardíaco-vagales, ¿no? Está en relación con la tráquea. Y los plexos nerviosos, hay un plexo cardíaco superficial y uno profundo. El superficial está entre el arco de la aorta y la bifurcación de nuestro tronco pulmonar, es decir, en esta zona. Y el profundo entre el arco de la aorta y la bifurcación de la tráquea, es decir, lo vamos a tener aquí más posterior. El pericardio es una bolsa serosa cerrada. Tiene 2 capas, un pericardio fibroso, que es la externa, y la interna se va a denominar pericardio seroso. La externa se continúa en la túnica adventicia de los grandes troncos vasculares que hemos estudiado en la túnica, que presentan nuestros vasos, ¿no? Se inserta en la cara posterior del esternón. Y el seroso o interno pues va a tener una hoja visceral. La visceral siempre es la hoja que está pegada hacia las vísceras, hacia los órganos, y la parietal que está más externa. La base va a estar adherida al centro tendinoso de nuestro diafragma. Acá tenemos el diafragma y miren, se adhiere. Vértice obtuso va a abarcar las raíces de los grandes vasos. En la cara posterior va a estar en relación con el esófago, con la aorta ascendente. En el seno transverso vamos a tener el seno transverso del pericardio, que es el que sigue este recorrido de aquí, esta flecha, y el seno oblicuo del pericardio, que es este de aquí. Acerca de la topografía del corazón, solo para mencionarle algunas cosas que nos dice el Prives, va a tener el corazón una posición asimétrica en el mediastino anterior, está a la izquierda de nuestra línea media,
Por eso cuando nosotros queremos auscultar el latido cardíaco que viene del ápex del corazón, pues lo ocultamos en el lado izquierdo, ¿no? Tiene el eje de derecha a izquierda, es decir, su eje es oblicuo, de arriba hacia abajo. El latido, ¿dónde lo auscultamos? A 1 centímetro medial a la línea mamilar en el quinto espacio intercostal izquierdo. Aquí vamos a auscultar nuestro latido. El límite derecho del corazón, ¿dónde lo encontramos? Hablando topográficamente, 2 a 3 centímetros a la derecha de nuestro borde esternal, entre la tercera y la quinta costilla. En esa zona vamos a encontrar nuestro límite derecho del corazón. El límite inferior en el cartílago de la quinta costilla derecha, entre la punta del corazón, es el límite inferior. El límite izquierdo en el cartílago de la tercera costilla hasta la punta del corazón. La aorta y el tronco pulmonar a la altura de nuestro tercer cartílago costal izquierdo. La válvula mitral la auscultamos en la punta del corazón. La válvula tricúspide, la derecha del corazón, en el quinto cartílago costal. Las válvulas de la aorta en el borde del esternón, segundo espacio intercostal derecho. Y las válvulas del tronco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo. Y eso es todo. Ya cuando se hable en sí del sistema circulatorio, pues ahí se va a hablar de lo que les he mencionado, la circulación mayor y menor. Por ahora nada más es algo referencial, pero sí tiene que saber todo, las características del corazón, su configuración externa e interna, todas las estructuras que encontramos, saber la diferencia entre cada una de las válvulas, cuál tiene 2, cuál tiene 3, qué tipo de válvulas tienen los vasos y qué tipo de válvulas las auriculoventriculares, ¿no? Entonces, como les digo, vean bien la bibliografía que están estudiando. El PRIVES, que lo he revisado, en realidad el PRIVES es un libro un poco desordenado, ¿no? Como para poderlo leer. El TESTIT sí nos da una información un poco más ordenada, más digerible. Y como les he mencionado antes, les recomiendo revisar el ATAL y el MUR, que me parecen que son libros que son un poco más comestibles, por así decirlo, tanto a la vista para ver los dibujos y para poder leer porque tienen cuadros resumidos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos?